Comencemos con el tema de los derechos humanos. Un poco después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, las Naciones Unidas hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue adoptada por la mayoría de los países del mundo e implementada en sus constituciones y leyes activas. Cualquiera podría creer que esto se hizo con buenas intenciones, para evitar el sufrimiento innecesario en la sociedad mundial y fortalecer los derechos del individuo. Pero inmediatamente el concepto de los derechos humanos fue instrumentalizado para intentar someter a las naciones del mundo y poco a poco irles robando su soberanía. A través del concepto de derechos humanos, el cual tuvo un inicio genuino, han logrado manipular a muchos mandatarios alrededor del mundo, han impuesto una serie de reglas ante las naciones de que lo único que hacen es fortalecer la burocracia, no la libertad como ellos proclaman. Lo único que hace es facilitar que se propague la agenda globalista, no la libertad ni los derechos de los ciudadanos del mundo, sino que al contrario. Cualquiera creería que desde que se implementó esta declaración, el mundo habría mejorado, pero no es lo que estamos viendo. El mundo no ha mejorado. Al contrario, las sociedades de las naciones de primer mundo van en declive. Vemos más destrucción, más criminalidad, más inmoralidad. Esto no es el progreso humano, pero estas instituciones buscan venderlo como un progreso, y ahí es donde entra la segunda arma del globalismo, porque la primera es el concepto de los derechos humanos que ha sido instrumentalizado, y la segunda son los medios internacionales, donde ellos disfrazan estos supuestos derechos humanos, que en realidad son burocracia para someter a las naciones, no para darle libertad al ciudadano. Esos derechos antes eran un lujo, hoy los tenemos, y podemos ver cómo el presidente que luchó por esos derechos, que estableció esos verdaderos derechos humanos en El Salvador, lo quieren nombrar dictador, quieren hablar mal de él, le quieren manchar su imagen. ¿Por qué? Porque él se opone a este sistema burocrático. A ellos no les importa el bienestar de los pueblos, a ellos no les importa la estabilidad de las naciones, a ellos les importa mantener el poder geopolítico sobre las naciones del mundo. Eso no importa si tienen que sacrificar el bienestar de un pueblo con tal de ellos retener el poder. Por lo tanto, cualquier mandatario que se oponga a este sistema y que pelee por el bienestar de su nación y los intereses de su nación, inmediatamente es atacado. Activan la maquinaria globalista, comienzan a intentar difamar a las naciones y a sus mandatarios para que los demás no sigan el ejemplo. Es una forma de establecer dominancia, de decir, si tú te nos rebelas y tú haces lo que es correcto para tu pueblo, nosotros te vamos a atacar, te vamos a denigrar. Por lo tanto, siempre se necesita de un mandatario, no solo con una gran voluntad y una gran valentía, sino que con una gran fe en Dios. Y gracias a Dios el presidente Nayib Bukele cuenta con estos elementos que son esenciales para luchar en contra del globalismo. Y el periodismo, lastimosamente, se han convertido en una de las armas más poderosas del internacionalismo, de las instituciones globalistas, porque de esta forma ellos cambian las opiniones del público. ¿Cómo generan la aprobación, por ejemplo, para las guerras que ocurren alrededor del mundo? Comienza un bombardeo mediático diciendo tal país hizo tal cosa, quieren amenazar la libertad, quieren amenazar la democracia, debemos defendernos, debemos atacarlos, y luego inician una guerra con la aprobación del público. De la misma forma le meten en la cabeza a las personas que ciertos mandatarios no les conviene, cambiemos y así van iniciando golpes de Estado, luego
pueden implementar leyes que no son beneficiosas para el pueblo a través de los medios, porque cambian la opinión pública. Por eso, como salvadoreños, es muy importante que estemos conscientes de esto y sepamos que no todo lo que se ve en los medios, especialmente los grandes nombres internacionales, es real. A veces tiene sesgo político y es malintencionado. Todo buen salvadoreño que vivió la triste realidad del pasado aquí en El Salvador sabe que hoy la vida ha mejorado, sabe que hoy puede ir a visitar a su madre, a su padre e incluso tener hijos, tener una familia y vivir en paz. Antes no se podía porque vivían con el riesgo constante, hasta en el transporte público, de que los mataran y no pudieran llegar a ver a su familia. Hoy vivimos en paz y eso es gracias a las políticas efectivas del presidente Bukele. Pero los medios internacionales quieren hacer ver como que en El Salvador eso no es una realidad, que en El Salvador se violan los derechos humanos. Ese es el concepto erróneo de derechos humanos que estas personas promueven. Muchas veces vemos cómo las organizaciones se preocupan por defender al criminal y no por defender al buen ciudadano. ¿Por qué? Porque al tener caos en la nación y permitir que el crimen vaya en alza, ellos tienen más poder sobre la nación. E incluso no nos vayamos tan lejos, podríamos analizar incluso ciertos medios de comunicación en nuestro país y uno de las notas que precisamente el presidente compartió en ese tweet es de la prensa gráfica, en donde de hecho se da a entender que una figura política fue condenada en ausencia y han tergiversado reportes dando una impresión falsa de que esa persona apareció de forma inesperada en Estados Unidos. De hecho, es muy llamativo que después del mensaje del presidente Bukele, la prensa gráfica eliminó la nota sobre esta supuesta captura de un líder de la MS, quien ya había sido condenado en El Salvador. Claro, y este es un gran ejemplo de cómo la insignificante oposición local está trabajando de la mano con muchos medios internacionales. Quieren hacer ver como que en El Salvador existe algún tipo de corrupción cuando este ha sido uno de los gobiernos más transparentes y honestos en la historia de nuestro país. Y este es un perfecto ejemplo. Ellos quisieron hacer ver como que este líder de las pandillas fue procesado en El Salvador físicamente y que luego milagrosamente apareció en Estados Unidos y lo volvieron a capturar, cuando ese no es el caso. La realidad es que él fue condenado en ausencia, hoy se capturó y va a venir a pagar su condena aquí a El Salvador. E inmediatamente ellos buscan crear más narrativas falsas. Esta les falló, pero ya van a buscar otra y así continúan, porque la única forma que ellos tienen de generar relevancia es a través de la desinformación, querer degradar, querer perjudicar la imagen del gobierno, pero no lo van a lograr. No lo van a lograr porque los salvadoreños estamos conscientes de las buenas obras que se están haciendo en nuestro país y jamás vamos a darles oportunidad a los gobernantes del pasado de volver a arruinar nuestra nación como la habían destruido.